Hola, muy buenas tardes. El día de hoy con mi compañero Brian Berrío y quien les habla Michael Fino, veremos detallados el funcionamiento de dos circuitos de potencia, analizando la función que cumplen cada uno de los componentes y algunas ventajas y desventajas de los mismos. Eh, entonces tenemos dos circuitos. Para el circuito presentado tenemos que es una aplicación de controlador PWM de cambio de fase en la que el aislamiento galvánico se obtiene mediante el uso de transformadores de accionamiento de compuerta con núcleo de ferrita. Cabe destacar que un aislamiento galvánico corresponde pues a un método de protección utilizado para separar dos partes funcionales de un circuito para evitar que hayan contacto entre ambos. Bueno, debemos tener en cuenta que este controlador funciona a una velocidad fija, lo que maneja el apagado que se controla mediante transistores PNP, que para MOSFETs e IGBTs, el transistor IXDD404, que es el que se utiliza, el que es empleado, tiene una respuesta simple para controlar cada uno de estos componentes. Así como el uso de transformadores pues, para lograr el aislamiento galvánico es una técnica muy antigua. Todo esto según el rango de las frecuencias que se manejan y pues la clasificación de potencia, los transformadores se pueden llegar a diseñar para que sean bastante eficientes. El transformador de accionamiento de compuerta tiene una potencia promedio muy pequeña, pero pues entrega picos de corrientes muy elevados que al encender y apagar el MOSFET se ven en cuanto a las gráficas. Ok, hay que tener siempre ciertas características en cuenta para un transformador de puerta controlada, especialmente pues, para el diseño de estos circuitos. Eh, las tres más relevantes podrían ser las siguientes a mencionar. Una de ellas es tener en cuenta la potencia promedio que maneja el transformador, eh, ya que tenemos que tener en cuenta en el diseño los márgenes de seguridad y los máximos voltios producidos, además de el peor de los casos en los que tenemos la relación de máximo trabajo y máxima tensión de entrada posible. Otra característica a tener en cuenta para los transformadores de puerta controlada es la técnica de devanado bifilar que se utiliza para eliminar corrientes, esto para evitar pues saturaciones en el núcleo. Y la última característica importante a tener en cuenta es que si se llega a elegir la operación del cuadrante de lazo BH, se debe tener cuidado al restablecer el núcleo. También el uso de transformadores de puerta controlada tienen algunas ventajas, como por ejemplo que no requiere un convertidor DC-DC aislado para conducir el IGBT superior. Otra ventaja es que al tiempo de retardo del siguiente controlador, pues las señales del lado primario al lado secundario son muy bajas, lo cual permite también incorporar miles de voltios de aislamiento entre los devanados mediante pues diseños y distribuciones adecuadas. Hablando ya un poco de las desventajas de estos transformadores, bueno, una de las desventajas que tienen estos transformadores de puerta controlada es que solo funcionan o pueden ser empleados para señales AC, y las relaciones de trabajo grande no son empleadas por el transformador, ya que pues primero debe ser saturado y primero debe ser saturado o a menos de que se usen capacitancias de acople en serie, pues para bajar las corrientes, pero es una desventaja que presentan estos transformadores. Perfecto. En el circuito pues presentado se evidencia pues que el controlador a cambio de fase envía sus señales a los controladores dobles, es decir que los transistores del IXDD404 eh, se componen de estos dos controladores MOSFET de alta velocidad de 4 amperios que pueden pues, producir tiempos de subida y de bajada
aproximadamente 15 nanosegundos, además que tienen pues la capacidad de desactivar la salida en condiciones de falla. Esto quiere decir que logra tener un apagado suave, por decirlo así, del MOSFET IGBT cuando se detecta pues un cortocircuito, lo cual permite evitar que se dañe y a su vez pues estos IXDD404 alimentan los transformadores, ya que los devanados secundarios de estos transformadores están acoplados a las puertas de los MOSFET superiores e inferiores en una topología de puente H completo. Otros componentes del circuito que como podemos observar son un diodo Zener de 18 voltios, variedad de resistencias entre 560, 3.3 y 10K, cada una de un cuarto de vatio, y pues para garantizar la llegada de corriente al transformador 3, y con esto pues también garantizamos llegada de corriente a la carga que se encuentra en paralelo. Perfecto. Ya para este segundo circuito tenemos que es un variador de frecuencia de motor de AC trifásico con base en un convertidor de freno inversor en el que se utiliza pues un transistor IXD414, pues diferente, en el pasado utilizamos un XDD404, en este es un 414 y varios optacopladores de referencia HCPL 316J, los cuales pues corresponden a dispositivos de control integrados de alta potencia con un circuito de acondicionamiento aislado con protección contra fallas y pues la retroalimentación. Ok, el circuito hace referencia como el método de usar corriente continua aislada a un convertidor con salidas de 15 voltios y menos 5 voltios, el cual pues se utiliza para alimentar el transistor IXDD414, y mientras que al conectar la tierra aislada de este conversor al emisor IGBT, pues se garantiza un valor de menos 5 voltios en la parte de la salida. También pues debemos tener en cuenta la función del DSAT, el cual consiste en el conectar un circuito de control total usando pues funciones de los optoacopladores y la polarización de apagado automático. Vale, perfecto. Basándonos también en el transistor IXDD414, este acciona un IGBT de un módulo inversor de freno de convertidor CBI. En este circuito pues ya están incorporados todas las funciones de protección en caso de algún corto, pues por las altas temperaturas, ya que pues se corre el riesgo de que se una un termistor junto con un módulo CBI y pues en caso tal de que el comparador U3, el cual vemos en la imagen, comparar la caída de voltaje de este termistor con el voltaje del diodo Zener, pues para preestablecer el punto de corte en el que se varía dicha salida. Otras formas pues, de protecciones contra cortocircuitos se da monitoreando continuamente la caída de voltaje, como ya se había mencionado, pero ya de una derivación del mismo, o sea, teniendo en cuenta que el extremo del chunde esté conectado a la tierra de la fuente de alimentación número uno, con su muestra, y que con ayuda de varias resistencias que se utilizan de películas metálicas, que garantizan precisión y estabilidad, y capacitancias que ofrecen pues un filtrado para pasabajos, evitando así pues corrientes y disparos que sean molestos o no deseados. Ok, el transistor IXD414 puede controlar pues módulos MOSFET IGBT de mayor tamaño. Son posibles pues muchos esquemas en los que se pueden aplicar estos transistores. En el circuito podemos evidenciar pues la detección de carga o corriente por medio de un sensor de efecto Hall y pues este voltaje captado se filtra en un pasabajo y luego se compara en un límite preestablecido. Esto pues sería todo. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias.